una feria de ciencias y tecnología, en donde los estudiantes muestran sus producciones de investigación dentro de las escuelas. Esta es la presentación de la página oficial de este evento que se realiza, digamos, en mi provincia, tanto conjuntamente con el Ministerio de Educación como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde uno puede acceder y conocer cuáles han sido algunos ejemplos de trabajos de investigación. Por una cuestión de pandemia, el año pasado se hizo de manera virtual. Bien. La dirección Ministerio de Ciencia y Tecnología.cba, Córdoba.gov.ar, o buscan directamente en el buscador Feria de Ciencias y Tecnología, Córdoba, Argentina, bueno, y ahí les va a aparecer. Y en esta misma página figuran distribuidos por áreas temáticas, ¿bien? ¿Cuáles han sido los trabajos que se presentaron en esta feria? Tanto de nivel inicial, de nivel primario y nivel secundario, y también de nivel superior. Uno también puede buscar y hacer filtros por nivel, modalidad, por área temática. En este caso son por ciencias sociales, lo que está elegido, y por sede. Como es una feria a nivel provincial, la provincia tiene aproximadamente 170.000 kilómetros cuadrados, entonces hay sedes en distintos lugares de la provincia, y en la instancia provincial, los ganadores de cada una de esas ferias se reúnen, digamos, para competir. En esa misma página, pero que yo también los he colocado en el módulo 4, aparecen las bases, en el caso que quisieran hacer, digamos, algo de investigación escolar y hacer que los estudiantes puedan mostrar, pero no solamente mostrar, también digamos, en esto digamos, también hay una competencia porque hay un ganador. Tranquilamente puede no haber ganadores, pero sí se muestran cuáles son los propósitos generales, los específicos. Y al momento de que los estudiantes muestren sus trabajos de investigaciones realizados junto con los docentes, deben presentar por un lado un stand donde muestran esa investigación, pero también un trabajo escrito, que los principales momentos son estos que están acá, ¿bien? Que son muy parecidos a esos momentos de investigación que debían identificar en un artículo académico, ¿bien? Estas mismas diapositivas obviamente van a figurar después en la página CROPS, pero también este es el documento base, ¿bien? Que cuando uno participa en esta feria de ciencia, lo descarga, ya uno tiene que entregar esto, ¿bien? Esta es la estructura del informe que los estudiantes deben presentar de su trabajo de investigación. Conclusiones, bibliografía, agradecimiento. Obviamente muchos de estos escritos tendrán 20, 25 páginas, 30, ¿bien? No es uno tan extenso como otro ejemplo de investigación. En esta misma feria, además de esa exposición, además de ese informe elaborado por los estudiantes, donde se observa la metodología que se ha utilizado, también el docente que ha llevado a cabo esa investigación con los estudiantes debe hacer un registro pedagógico, más en el lenguaje justamente pedagógico, que el docente enfatice, muestre, explique cuál ha sido, digamos, la conexión con los objetivos de enseñanza, con la metodología, con la planificación didáctica, y que relate, ¿bien? Brevemente, tampoco vemos algo tan extenso, cuál ha sido el desempeño de los estudiantes, cosas a destacar,
cosas a mejorar, porque esto, más allá que es una competencia, digamos, porque hay un ganador, por eso tenemos una competencia, pero no deja de ser una actividad educativa que todos los profes llevan a cabo dentro de sus aulas, ¿bien? O que algunos profes lo hacen. En esas mismas bases, que figuran ahí en el módulo 4, aparece, digamos, las medidas que deben contar cada uno de esos stands, ¿bien? Como para que también puedan comprender algunas de las siguientes imágenes que vamos a compartir. Estas imágenes fueron sacadas por mi persona pre-pandemia, porque yo también fui, tanto como docente asesor, fuimos con algunos estudiantes que habían hecho trabajos de investigación conmigo, pero también yo también podía, a ver, los docentes podemos ser evaluadores. Evaluar justamente, digamos, algunos trabajos de investigación. En este caso, vamos a ver algunas fotos. En la página figuran, como fue de manera virtual, un pequeño video de cada uno de esos trabajos hablados por los estudiantes, ¿bien? Y explicados por los estudiantes. Acá vemos algún stand, ¿bien? Esta como es la feria provincial, ya ellos, la provincia colocaba cada uno de estos stands en donde los estudiantes ponían esos afiches con información de sus trabajos de investigación. En este caso era un trabajo de investigación llevado a cabo por unos estudiantes de, no me acuerdo, quinto o sexto año de la secundaria, con una profe de psicología. Bien, querían saber si el uso de las redes sociales nos generaba más incomunicación. Entonces ellos, siguiendo la metodología científica de hacer una investigación escolar, llevaron a cabo esa indagación. Fíjense que también ustedes ven en esos paneles los principales momentos de la investigación, cosa que vimos en el primer encuentro, cosas que pudieron identificar en los artículos de investigación. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la hipótesis? El procedimiento, o sea, la metodología, las conclusiones. Acá, digamos, la finalidad de participar en estas experiencias es que los estudiantes tengan una aproximación a la investigación. ¿Bien? Y muchos de ellos hacen trabajos excelentes. En este otro, también por un grupo de estudiantes de sexto grado de la primaria. ¿Bien? Fíjense que en cada uno de los paneles tienen los principales momentos de su investigación. Y en este caso, el panel, el stand tiene como nombre 144, que es el número de teléfono a cual hacer denuncias por violencias de género, porque lamentablemente un familiar de los estudiantes de ese curso sufrió violencia de género y los estudiantes estaban muy movilizados por la situación. Entonces la maestra, a través de este interés, quiso, bien, hacer, digamos, un trabajo sobre esta temática. En este caso también un trabajo de la primaria, en una zona de la provincia de Córdoba. Hay una parte que tenemos montañas y otra parte que tenemos llanura. ¿Bien? Y dentro de esa parte llana, de la llanura pampeana, se había sufrido inundaciones y los estudiantes querían saber, obviamente apoyados por la maestra, cuál había sido el motivo de esas inundaciones. Si era por prácticas agrícolas, el calentamiento global, o la deforestación del bosque nativo para justamente producir o extender la frontera agrícola. El interés fue que habían tenido inundaciones hace poquito tiempo. En este otro caso, también digamos en una escuela primaria, en donde querían saber cuál era el impacto del bullying en ese grado. ¿Bien?
Entonces fíjense que en los stands tienen los principales momentos de cualquier investigación. ¿Bien? Este vemos es un stand de jardín de infantes. Bien, no está, digamos, los estudiantes, pero sí, digamos, en otros. Obviamente, a este nivel, los trabajos de investigación son mucho más sencillos, bien, pero presentan los principales momentos de investigación. Este trabajo quiere conocer, digamos, sobre el uso de los dentríficos. Bien. En este, también de jardín de infantes, un escudo muy huesudo, el esqueleto. ¿Bien? Quieren saber cuál era la función de los huesos. Bien, nosotros esta como cualquier otra temática podemos trabajarlo como profe con diversidad de modalidades. Acá la seño lo que quiso, nosotros a las maestras de nivel, sobre todo inicial y primero, le decimos seño. Por señorita. Explicó esta temática con una metodología, con una indagación científica, planteando una situación problemática, planteándose hipótesis, objetivos, una investigación, ¿bien? Concluyendo después. Bien, ¿para qué sirven los huesos? Hipótesis, los huesos sirven para movernos, para pegar patadas, para caminar, para correr. Otro también de jardín de infantes, querían saber, digamos, cómo se forman las nubes. Bien, muchos de estos temas, nosotros lo hemos, cuando hemos ido a jardín o a primaria, nos lo explicaban desde otra manera. ¿Bien? Pero en todos estos ejemplos de actividades que hemos compartido hasta el momento, se les ha dado un formato de indagación, investigación escolar. Obviamente que para poder llevar a cabo con los estudiantes este tipo de actividades, nosotros como profes debemos conocer los principales momentos de la investigación para poder guiarlos a ellos. Que esa ha sido la finalidad de la selección de los contenidos, de los temas en estos encuentros, como también, digamos, lo que hemos trabajado en los encuentros previos. Este otro también, únicamente tengo esto, porque fue dentro de la virtualidad, en una escuela primaria también, se tomó, el disparador fue conocer, digamos, el olivo de un pueblo, para saber para conocer distintos acontecimientos en el espacio, en el tiempo de esa localidad. Por eso lleva como nombre un olivo testigo de la historia de un pueblo. ¿Bien? También muchas de estas imágenes han sido compartidas en ese primer video, o en ese video que está en el primer módulo, y que es a los fines de tener ejemplos concretos de investigación que podemos llevar a cabo con nuestros estudiantes. No quiero redundar con algo que pueden acceder ahí, pero únicamente, digamos, se los traigo para que puedan tomar algunos ejemplos. Y una tabla como la que se les dio para que sí, colocaran el análisis de esos artículos de investigación. Bueno, esa misma actividad se las doy, digamos, a mis estudiantes de la escuela de magisterio, para que analicen artículos de investigación y después hagan trabajos de investigación conmigo. Y la otra actividad es que vayan a esa feria de ciencia y que hagan unas preguntas con las personas que hicieron esas investigaciones, con esos estudiantes, para saber cuál fue el motivo por los cuales hicieron esos trabajos, cuáles fueron las dificultades, y también que completaran una tabla muy parecida a la que ustedes utilizaron para analizar esos artículos, a los fines de ir introduciéndolos, aproximándolos a lo que es la investigación. Bien.
muchos de esos trabajos están ahí puestos también en ese video, y muchos de los temas son generados por los mismos estudiantes, porque los estudiantes tienen alguna idea o alguna inquietud para conocer algo más, o algo que le está sucediendo, bueno, y que los docentes lo transforman en una situación para poder ser investigada. ¿Bien? En este, bueno, lo que querían trabajar era la historia del barrio y del colegio. Se utilizó, digamos, una técnica, mapeo colectivo, ahora vamos a ver algunas más. Obviamente, digamos que algunos de estos trabajos pueden ser mejorados en cuanto a lo metodológico, ¿bien? Pero no nos olvidemos que es para muchos estudiantes la primera vez que se animan a hacer trabajo siguiendo esta metodología. Obviamente, digamos que puede haber algunas cuestiones que pueden ser pulidas y mejoradas con el paso de los años. Y hay algunos trabajos que se van mejorando año por año y se presentan en esta feria, que no necesariamente solamente estos trabajos pueden ser presentados en esta competencia provincial, que después pasan, digamos, a una feria nacional, pero también muchas escuelas tienen dentro de sus jornadas institucionales algún momento para mostrar lo que hacen a través de proyectos, a través, digamos, de estos trabajos de investigación. También otra forma de hacer investigación o de mostrar lo que las escuelas hacen en investigación, las personas que hemos ido a algunos congresos, vemos que hay también, además de los oradores, pósters, donde se muestran los principales momentos de una investigación en una lámina. A veces hay personas que de esos investigadores que están al lado de los pósteres y que cuentan bien lo que están ahí, pero si no, están ahí cualquier persona que va a esos congresos, con solo leerlos puedes tener conocimiento de esas investigaciones. Y esto también es lo que en algunos años en mi provincia se llevó a cabo, esos pósteres en los cuales, digamos, se presentaban algunas investigaciones que llevan a cabo distintos estudiantes. Esta también es otra propuesta alternativa de cómo se pueden hacer actividades de investigación escolar, tanto de nivel inicial, primario como secundario, pero también obviamente de nivel superior. Reitero, en el primer módulo hay un video que muchas de estas imágenes son las que están ahí. Y también otros ejemplos es realizar actividades mensuales, por ejemplo, ligado con actividades científicas. ¿Bien? Hay escuelas que tienen clubes de ciencia, donde periódicamente se reúnen para realizar a lo mejor algunos proyectos, trabajar sobre alguna temática que después se pueden transformar en trabajos de investigación. En la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación se encuentra un buscador donde podemos identificar cuáles son esos clubes de ciencia en distintas escuelas a lo largo del país. ¿Bien? La finalidad de compartir estas imágenes fue justamente darle algunos ejemplos concretos de cómo nosotros, como profes, podemos trabajar algunos trabajos de investigación en el ámbito escolar. ¿Bien? Básicamente, nosotros lo que tenemos que hacer, además de guiarla a los estudiantes, tener nosotros desde antemano un conocimiento de cómo hacer una investigación. Bien, por eso, digamos, espero que, si bien he cambiado las diapositivas, puedan estar viendo estas, en donde ya damos comienzo al cuarto encuentro. Bueno, las actividades anteriores también eran del cuarto encuentro,
pero era como para hacer, digamos, una bajada más concreta a lo que es investigación escolar, sobre todo. ¿Bien? Eh, ¿Están pudiendo ver estas nuevas diapositivas? Y las vemos, Héctor. Gracias por responder. Nosotros lo que hemos visto en las clases anteriores, paradigmas de investigación, esos momentos de investigación, lo primero fue la investigación quali y cuantitativa, momentos de investigación, la situación problemática, bueno, los objetivos, la hipótesis, trabajamos cada uno de esos momentos. Después, cómo buscar información, bien, por internet. Vimos algunas técnicas para recolectar información. Y hoy vamos a profundizar algunas técnicas, bien, y dar el cierre, cómo presentar, digamos, el trabajo y hablar algo sobre escritura académica. ¿Bien? Nosotros vimos en el encuentro anterior, dentro de esas técnicas de investigación, la entrevista, la encuesta, la observación. Y al hablar sobre entrevista, que es ese cuestionario, sobre todo con preguntas abiertas, que permite, digamos, conocer en profundidad la información que nos va a dar el entrevistado, comentaba que uno también puede estructurar esas preguntas abiertas con una forma determinada y se transforma esa sola lista de preguntas en técnicas puntuales. Una de ellas, la historia de vida, ¿bien? Es una forma de investigación cualitativa que traduce justamente, digamos, en palabras, algunos gestos, símbolos, anécdotas, eventos significativos de alguna persona. La persona que hace investigación y quiere hacer la historia de vida de alguien es porque esa persona o esas personas le ha sucedido algo y que el investigador quiere conocer con mayor profundidad. Esta historia de vida puede ser individual o colectiva, ¿bien? De una sola persona o un grupo X de personas. Algunos trabajos, algunos artículos dentro de la primera actividad tenían como técnica la historia de vida, ¿bien? Que era esta técnica que estamos compartiendo nosotros ahora. Decía, bueno, algunas preguntas individuales, algunas historias de vida individuales y colectivas. En cada una de las diapositivas nosotros vamos a ir viendo, sobre todo vemos en la parte inferior, la fuente donde fue extraída esta información. Igualmente, las diapositivas van a estar con ustedes. La grabación también va a estar, digamos, en crops, y cualquier cosa que pase muy rápido o que quieran ustedes hacer, digamos, una segunda lectura o una segunda visualización de esta temática, bueno, fíjense también las fuentes para poder ampliar. Igual esta información está en el módulo, ¿ya? Una de las principales características de la manera de llevar a cabo esta técnica es la redacción. ¿Bien? Yo voy a hacer preguntas abiertas, ¿bien? Pero yo, a la hora de presentar los resultados de la investigación, no voy a hacer una transcripción literal solamente de eso. Pregunté esto, me respondieron esto, pregunté esto, responden esto. Sino que voy a narrar, que voy a construir como una malla, como un tejido, ¿bien? Con las respuestas de la persona que participemos en esta investigación. Hay tipos de historias de vida, ¿bien? Puede ser completas, esto ya es algo más Héctor, metodológico. Diga. Héctor, perdón, no sé si No, para estás nada. presentando diapositivas, porque ahorita ya no corrió, solo veo una que dice Dirección de Divulgación Enseñanza de las Ciencias y ya no ocurrió, no sé si estoy bien. Perfecto, estoy compartiendo. Hago una cosa, vuelvo a compartir.
porque a veces nos juega una mala pasada Sí, el Zoom. Ahí volví a compartir. ahí Decime, estamos, ahí genial. estamos. Bien, bien, bien. Gracias. No, 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 a vos y bueno, y a veces pasa que nos juega una mala pasada la tecnología. Ahí, esto les decía algo más metodológico, algo como para explicar o fundamentar de mejor manera esta técnica. Hay completa si se analiza la vida en extenso de una persona, temáticas de algún periodo, de algún asunto, de algún tema de esa persona, y editadas también. ¿Cómo voy a obtener datos? A través de esas entrevistas que yo voy a dar a hacer, ¿bien? Y también a través de ciertos documentos, registros, que eso me va a permitir a mí muchas veces triangular la información. Siguiendo con esta tipología, dentro de esta historia de vida hay de relato único, que es el punto B, relatos cruzados, relatos paralelos. ¿Bien? Relato único se obtiene de una sola persona, relatos cruzados es cuando intercalo, ¿bien? Eh, los relatos de distintas personas que han vivido en un mismo entorno, y de relatos paralelos cuando se construyen de esas historias de vida donde no se cruzan entre ellas. Bien, pero ya vamos a ver con algunos ejemplos concretos y toda esta cuestión teórica se va, digamos, a aclarar seguramente. ¿Cómo se van a construir, obviamente, estas historias de vida? A través de los datos que los investigadores obtengan, no solamente a través de la entrevista, sino que previamente tienen que hacer una investigación, bien, para saber, digamos, quién es esa persona, algunos antecedentes o algunos conocimientos que ayuden a comprender por qué se eligió esa persona para relatar tal fenómeno. ¿Bien? Y después las series de preguntas que va a hacer, digamos, el investigador, que le va a permitir que el entrevistador, el entrevistado, perdón, se explaye en sus significados, vivencias, sentimientos, emociones. Es una técnica muy cualitativa. ¿Bien? Y lo que les comentaba anteriormente, estas historias de vida son contadas obviamente por el participante, pero la estructuración y narración final le va a corresponder, digamos, al investigador. Como en el caso, digamos, con cualquier entrevista, vamos a tener preguntas, y muchas de esas preguntas van a ser preguntas abiertas. ¿Bien? Y conviene que esas preguntas abiertas estén ordenadas, por un lado para ordenar el discurso, la conversación que tenga con el entrevistado, pero también que me facilite a mí como investigador el análisis posterior. ¿Bien? Acá hay algunos ejemplos de preguntas que se pueden realizar, ¿bien? En una historia de vida, preguntas relacionadas con acontecimientos, conexiones, orientación sobre acontecimientos, razones, perdón, evaluación, resultados, omisiones. ¿Bien? Hay algunos autores que consideran que debemos ordenar estas preguntas, como las que vimos anteriormente, en tres grandes dimensiones. Una, por un lado, que haga referencia a las dimensiones básicas de la vida del entrevistado. Otro grupo de preguntas, aquellos puntos que hayan cambiado esa vida de la persona. ¿Miren? Y el tercer grupo, preguntas que nos ayuden a comprender ese proceso de adaptación y desarrollo de los cambios. Un ejemplo concreto, en una investigación que analizó el cambio urbano en Bogotá a través de las dinámicas residenciales, a través, digamos, de los cambios de domicilio de algunos bogotanos,
se siguió, digamos, con la técnica de historia de vida, y un primer momento hacía referencia a los cambios residenciales que había tenido lugar en la vida del entrevistado. Un segundo bloque de preguntas hacía mención a los espacios de vida actuales del hogar en diferentes escalas. Y un tercer grupo, cuáles eran las representaciones urbanas que tenían los entrevistados en torno a distintas temáticas. ¿Bien? ¿Cómo transcribo y escribo? ¿Bien? Se sugiere, digamos, hacer una transcripción literal cuando es posible, ¿bien? Y en el caso de que nosotros editemos alguna terminología del entrevistado, aclararlo, ¿bien? Ahí en el texto. Por ejemplo, uno de los artículos que formaba parte del primer módulo y que fue elegido por un profe que analizó inmigración y proyectos migratorios, el caso de una Pied Noire en Alicante, lo que intentó analizar y conocer un proceso de migración particular en España, como fue, digamos, el caso de los argelinos hacia España. ¿Bien? Y se analizó este proceso con un solo caso, una sola historia de vida, ¿bien? Y en ese documento se escribe, sí, cuáles son las características de esta persona, y las preguntas están ordenadas en bloques, y más allá de eso, acá digamos lo que se observa que se entreteje una narración de los entrevistadores, en este caso, con las respuestas del entrevistado. ¿Bien? Una de las temáticas, perdón, era de la vida en familia. Dice, respecto a los domingos, la familia de TV hacía lo que, según dice, hacían las familias normales. El domingo mi padre nos ponía a todos en el coche y nos llevaba a la playa. Ahí tenían, o allí tenían para mis padres un chalet, y entonces íbamos a pasar el fin de semana ahí, a bañarnos en verano. Bien como una familia normal. Muchísima gente, tenía casitas por las playas, había unas playas preciosas, muy cuidadas, y era el domingo. Por último, nos centramos en la figura del Pied Noir argelino, es decir, del francés de origen europeo que vivía en Argelia antes de la descolonización. Preguntamos a la entrevistada por su autopercepción en aquella sociedad y por la percepción social de los Pied Noir en general. Finalmente, nos interesamos, fíjense, digamos, de la manera totalmente cualitativa, no es algo, digamos, neutra el tipo de redacción, ¿bien? Que es característico de esta historia de vida. Otro artículo que también forma parte de esos, para poder analizar dentro del primer bloque, es uno que habla sobre rutas narrativas de mujeres indígenas en Cauca, territorio, tradición, represión. Bien. La investigadora lo que quiso saber era la historia de vida de 4 nativas, 4 indígenas colombianas, y cómo habían vivido el tema de la guerrilla. Entonces elige, bien, una muestra, y va narrando distintas categorías teóricas a través de la historia de vida. Y ese artículo lo elegí justamente, además por la temática, por la técnica, ¿bien? De cómo presenta una historia de vida, porque es más fácil comprender, digamos, algunos ejemplos teóricos cuando lo vemos, digamos, en ejemplos prácticos. En este caso dice, las 2 nazas son bilingües, hablan su lengua nativa y por supuesto el español, con niveles distintos dadas sus experiencias en el mundo blanco.
su nivel de escolaridad y la necesidad de información para intercambiar con la sociedad dominante. Al respecto, una de ellas manifiesta: yo pienso que fui educado en una familia, en un pueblo país, en un pueblo nasa de verdad, de corazón, de nacimiento y de raíz. Yo hablo muy bien Nasayuwe. Yo empecé a estudiar en una parte donde no hablaban Nasayuwe. Desde pequeño lo aprendí, pero ya grande, cuando terminé la primaria, mi abuela me enseñó. Al año aprendí Nasayuwe. En este momento lo hablo, pero todavía no se da la escritura. Una de ellas es gobernadora, cargo que hasta solo era posible, perdón, hasta poco solo era para los hombres. ¿Bien? Y sigue hablando. Acá, digamos, la manera de tejer el informe final es justamente la parte, digamos, de las respuestas que nos da el entrevistado, pero se entreteje, digamos, ese discurso del investigador. Por una cuestión de tiempo, esto, digamos, también son ejemplos de trabajos de investigaciones que hicieron, digamos, estudiantes de la Escuela de Magisterio, el Instituto Superior Simón Bolívar. Y conmigo esta estudiante hizo, hace algunos años en mi ciudad, lamentablemente hubo una explosión de un galpón clandestino de productos químicos, ¿bien? Y murió lamentablemente, vemos, una persona, y muchas personas perdieron su casa porque quedaron destruidas. Y lo que ella quería analizar era el sentido del lugar. Bien, en geografía tenemos varios conceptos: lugar, territorio, paisaje, con una particularidad. Muchas veces los consideramos como sinónimos, pero no son tantos. Entonces ella quería saber si ese sentido del lugar, más cualitativo, más vivencial, había sido alterado por este acontecimiento, porque mucha gente había perdido su casa, pero no se quería ir de ese barrio. ¿Bien? Entonces, ella quería analizar esto. Y las preguntas de esa historia de vida, que fueron 6 bien historias de vida, fueron estructuradas en bloques. Ahí tenemos un primer momento, un segundo momento durante la explosión y un tercer momento. ¿Bien? El otro ejemplo de técnica que utiliza la entrevista es el grupo focal. Que es una técnica en la cual, digamos, un moderador introduce un tema de discusión a un grupo de personas. Se utilizó mucho dentro de investigación en el mercado para conocer los intereses, gustos de determinadas personas sobre productos. Lo pasamos más rápido. Sugiere entre 6 y 10 participantes. Pueden ser o bien todos homogéneos, ¿bien? O bien pueden ser heterogéneos. Porque si bien, digamos, en el primer caso nos va a facilitar un diálogo integrado entre ellos, el heterogéneo nos va a facilitar que haya una diferencia en la percepción de la temática que estemos trabajando. Los intereses de la investigación van a decir, bueno, nos enfocamos en un grupo o en otro grupo. En todos los casos vamos a necesitar una serie de preguntas. ¿Bien? Nosotros vimos la otra semana las entrevistas, ¿bien? Y que después tenemos que transcribirlas. Acá, digamos, lo que estamos viendo son ejemplos de cómo usar esas entrevistas, ¿bien? Esas preguntas abiertas, pero dentro de alguna técnica puntual. Y vamos a ver también algún ejemplo de cómo hacerlo. Esto, digamos, más técnico, puede haber, se sugiere que haya una persona que mantenga el grupo concentrado en los temas de debate, otro que observe y que tome notas sobre las sensaciones de que cada persona dijo,
y una tercera persona que haga de técnico, que sea responsable de la grabación. En la actualidad, 2 personas, digamos, pueden hacer estas 3 funciones. Acá también otra de las fuentes menciona cuáles son los principales momentos para hacer, digamos, esta técnica, cómo poder aplicarla. Y vayamos, digamos, a un ejemplo concreto. Les comentaba en el otro encuentro, al ver algunos ejemplos, valga la redundancia, de entrevista y de encuesta, y les había puesto impresiones de pantalla de una investigación que habíamos llevado a cabo en varias universidades e institutos de formación docente en Argentina sobre el campo de las prácticas. Y en uno de esos instrumentos, bien, se utilizó, digamos, un grupo focal, sí, con estudiantes. ¿Bien? Se les preguntó justamente a los estudiantes cómo realizaban las prácticas, cómo estaban organizadas, y fíjense que esas preguntas también tienen que estar ordenadas. Este instrumento, si bien inicialmente cada uno de esos grupos de investigación había sugerido algunas preguntas, después desde Buenos Aires, desde el Instituto Nacional, se coordinaron esas preguntas, se pulieron esas preguntas y nos mandaron el instructivo final, que es el que nosotros aplicamos con esos estudiantes. En mi caso, a mí me tocó transcribir y analizar esas entrevistas a compañeros. Fueron a cada uno de estos centros y las aplicaron. Se grabó, obviamente. Acá tenemos unos ejemplos de preguntas referidas, digamos, a esta temática. Y después había que desgrabarla, por un lado, después analizarla. ¿Bien? Entonces, se desgrabó en Word, y después se las analizó en un programa informático. Fíjense que primero hay que colocar todos los datos formales para facilitar la identificación de una investigación tan grande, de varios miles de entrevistados, encuestados. ¿Bien? Si van a ser 2 o 3, quizá, digamos, algunos datos podamos omitirlos. ¿Bien? Y este programa informático lo que nos hacía era facilitar el análisis, ¿bien?, de los conceptos que estaban dentro de las respuestas. Antes de que surgieran estos programas informáticos, ¿cómo hacía el investigador? Transcribía, obviamente, la entrevista, y con un fibrón, con rojo, las respuestas que estaban asociadas con tal código. Con verde, las que estaban relacionadas con tal otro. Las con azul, con tal otro. Entonces ahí tenía medianamente un análisis. Anteriormente, antes de usar, digamos, los fibrones, lo que se hacía, digamos, era transcribir, obviamente, las entrevistas. Muchas veces, digamos, se transcribía, digamos, por máquina de escribir, y después el investigador recortaba, ¿bien?, la frase, la idea o la oración que se relacionaba con un código o con otro. ¿Bien? Lo que hace este programa informático, evitar, digamos, obviamente, usar tijeras para cortar, y en vez de fibrones, ¿sí?, uno puede pintar, entre comillas, digamos, una oración, un párrafo, ¿bien?, y conectarlo de manera más fácil, digamos, con esos códigos que nosotros previamente habíamos prefijado. Esto también se puede utilizar, es una técnica que se está acá. A ver, la técnica para recolectar la información fue el grupo focal, ¿bien? Y tuvimos que desgrabar y analizar las preguntas. Y la técnica que se utilizó para ese análisis es el análisis de contenido, ¿bien?, estableciendo códigos que estaban presentes dentro de este discurso. ¿Bien?
Y acá también es otro ejemplo, esta digamos por una estudiante, que lo que ella quiso conocer, a ver, ella vive en Salta, una ciudad que está al norte de Argentina, muy cerca de Bolivia. Hace muchos años que está acá, en Córdoba. Y ella quiere saber por qué a otras mujeres, conocer los motivos por los cuales otras mujeres habían salido de sus lugares de origen y estaban residiendo en Córdoba. ¿Bien? Por eso, trayectoria de mujeres del interior del país en la ciudad de Córdoba. Entonces, esas preguntas, ¿bien? Fueron estructuradas en bloques, ¿bien? Para ordenarlas, obviamente. Y lo que ella hizo fue reunir las 6, 7 mujeres, ¿bien? Y se hizo un diálogo entre ellas, que iban respondiendo, digamos, todos estos interrogantes. Fíjense que las preguntas, a ver, las preguntas uno las puede tener tanto en una encuesta como en una entrevista, pero también uno puede usar esas esas preguntas, sobre todo digamos, de una entrevista, en técnicas como puede ser, digamos, el grupo focal, o como puede ser la historia de vida. ¿Bien? Eso también es bastante interesante. Y también la manera de contar los resultados es algo parecido, digamos, con una historia de vida. ¿Bien? Ella lo quiso dar así, algo más intimista, algo más cualitativo también. Porque la intención dentro de la investigación cualitativa es comprender un fenómeno, ¿bien? No establecer regularidades, sino comprender una situación. Con esta técnica, obviamente, los resultados de estas 6 personas, 6 o 7 que participaron, obviamente no se va a poder replicar o no se va a poder generalizar, digamos, con otro grupo igual, ¿bien? Porque este grupo es único y a ella le interesó las respuestas de estas personas, ¿no? Adentrándonos, digamos, a la temática, sí, lo anterior también era la temática de hoy, es saber, digamos, cómo presentar el trabajo. Les mostraban anteriormente, digamos, cuál es, en el caso que uno quisiera hacer una investigación más escolar, ¿bien? No porque sea escolar, uno no va a tener una cierta formalidad a la hora de presentar el producto de nuestra investigación. Tiene que haberlo. Para tener un ejemplo, ¿bien? Les dejo las bases de esta competencia que hace más de 50 años se lleva a cabo, digamos, en la provincia, donde muestran cuáles son los principales momentos de ese informe que deben hacer los estudiantes. ¿Bien? Que fíjense que son muy parecidos a los momentos de investigación de ese artículo académico que tuvieron que analizar para la primera tarea del primer módulo. Si quieren hacer algo más académico, dentro de las bibliotecas que trabajamos en el segundo módulo, tienen ejemplo de sitios donde descargar trabajos de investigación más extensos, bien, tesis, donde pueden ver estos principales momentos que estamos viendo ahora, pero bastante más desarrollados. ¿Bien? Y finalmente, a ver, cómo comunicar el pensamiento por escrito, que así lleva por nombre un capítulo que ustedes tienen ahí, también en el último módulo, que a la hora de explicar a los estudiantes cómo hacerlo, totalmente porque una cosa es hacer la investigación, contarla de manera oral, pero otra cosa es por escrito. Y ahí, digamos, muchas veces se complica, más sobre todo si no hay un hábito en la escritura. Y este capítulo de este libro, dentro de muchos libros que estoy buscando para enseñar a los estudiantes a hacer esa producción por escrito, me pareció, digamos, lo más, ideas, digamos, muy claras y la manera de redactar bastante sencilla. Lo que todas las fuentes comentan, que uno debe ser claro,
que uno debe ser concreto, breve, bien, a la hora de publicar los productos de nuestra investigación. Esta autora lo que dice que tenemos que estructurar equilibradamente el texto, tenemos que tener capacidad para convencer y para seducir, ella dice, al lector. Esto también esa es una impresión de pantalla del capítulo, que no es muy extenso. Bien, básicamente lo que nosotros tenemos que tener es conocimiento y dominio del lenguaje castellano. ¿Bien? Acá, digamos, los profes de lengua castellana, ahí, digamos, nos llevan las ventajas, porque a veces, digamos, puede que se nos olvide o no hagamos un buen uso de la puntuación, sobre todo. ¿Bien? Por eso dice que el arte de comunicar por escrito se trata de un modo de expresión que se puede mejorar, pulir, con un ejercicio continuo, ¿bien?, de esta actividad. Por eso es necesario, y eso les comentaba de la ventaja que nos dan los profes de lengua castellana, un manejo de elementos básicos de un texto: oración, párrafo, puntuación, redacción. Utilizar, digamos, oraciones simples. ¿Bien? Una oración, una idea. ¿Bien? No hacer oraciones muy extensas por querer complejizar lo que estemos comentando. Al contrario, muchas veces puede ser hasta contraproducente. Utilizar en la medida de lo posible sujeto, verbo y complemento. ¿Bien? Acá también tienen un ejemplo de un estudiante hace unos años atrás, como esto de escribir es una práctica. ¿Bien? En otras asignaturas que doy en ese instituto de formación docente, les pedí actividades de escritura. Entonces les daba unos textos, leete esos textos y hacete uno propio de 2 o 3 páginas, que sinteticen las ideas de esos textos que has leído. Y acá, digamos, este estudiante que sabía un montón, siempre supo mucho, escribió este párrafo, y yo cuando lo leí digo, hay que trabajar mucho la escritura, porque esto es un párrafo con 2 oraciones nada más. ¿Bien? La primera oración empieza en la parte superior y termina acá, abajito. ¿Bien? Fíjese, digamos, la cantidad de ideas que están presentes en esa oración y que se pueden dividir en oraciones y en párrafos, a lo mejor también distintos. ¿Bien? Por eso uno tiene que tener un conocimiento de la que escribimos en castellano. Las ideas se deben enlazar unas con otras. ¿Bien? Muchas veces, digamos, una manera de ayudar a que el párrafo y la escritura en general sea fluida es que haya un ordenamiento lógico. Bueno, el párrafo va a tener, digamos, un encabezado, un cuerpo y un final. El encabezado presenta, digamos, la idea inicial que va a tener, digamos, ese párrafo. El cuerpo lo va a desarrollar y el final va a presentar, digamos, como un resumen, y muchas veces ese final va a relacionar, a conectar con el párrafo siguiente. En este mismo texto figuran, digamos, algunos ejemplos concretos de cómo están presentes estos principales momentos. ¿Bien? Y eso va a ayudar a comprender y a mejorar la manera de cómo vamos a presentar estos párrafos. ¿Bien? Y cómo
presentar una idea inicialmente, cómo desarrollarla, ¿bien? Y cómo vamos a hacer un cierre. Muchas veces también lo que nos va a ayudar a armar ese cierre, es, o a más que cierre, hasta establecer esa conexión entre los distintos párrafos, son los conectores verbales, ¿bien? Que ya sea, digamos, para que el texto no sea tan duro y tan rígido, ¿bien? Esos conectores pueden ser que contribuyen a reforzar ideas, que producen contraste, ¿bien? Esta impresión de pantalla también es del capítulo que ustedes tienen ahí. En cada uno de los, en el último módulo, en cada uno de los libros de metodología que fueron trabajados durante el diplomado, todos tienen un apartado sobre cómo escribir académicamente. Y algunos presentan tablas muy parecidas a estas, algunos con otros ejemplos, ¿bien? Y en todos coinciden que la manera de mejorar la escritura es con la práctica, ¿bien? Pero me pareció que este capítulo era lo suficientemente claro, ¿bien? Para estos fines. Decía, digamos, de esto, de conectar cada uno de los párrafos. Un secreto que ella comenta, digamos, en este libro, es que a lo mejor en ese párrafo o en esa parte final del párrafo, además de hacer el cierre del que estoy haciendo, a dar una pequeña introducción del que viene. ¿Bien? Entonces eso como que va a dar una idea de continuidad. También después ella menciona y hace un tratamiento, como también muchos autores, la puntuación, ¿bien? Como en el caso del ejemplo que les mostraba rápidamente de ese ex estudiante que hizo una oración de 20 y pico de renglones con ideas muy distintas, lo mejor unas de otras, que podían formar parte de otras oraciones u otros párrafos. Acá, digamos, también ella insiste en la manera que debemos puntuar el texto, ¿bien? Utilizar bien las comas, el punto y aparte, ¿bien? También en el texto presenta ejemplos, ¿bien? De un párrafo mal puntuado y otro párrafo con una mejora en su puntuación. Una cuestión de horas, de tiempo, digamos, no lo vamos a leer, pero sí figura, digamos, en el módulo de esta clase, como para que tengamos algún ejemplo de cómo mejorar esto, pero igualmente, si hay algún profe de lengua en la escuela, tendrán algunos elementos, también vemos desde la misma editorial, van a acercar algunos textos sobre esto, y además en investigación se pueden hacer trabajos interdisciplinarios, ¿bien? Que a lo mejor dentro de un área hagan más, digamos, lo metodológico, y el escrito a lo mejor pedirle, digamos, ayuda a los profes de lengua para que se pueda pulir a lo mejor eso, ¿bien? Y por último, redactar para convencer, ¿bien? Y va dando algunas ideas de cómo mejorar esa redacción. Leer, releer lo que nosotros hemos escrito, perdón, tomar una distancia muchas veces temporal, escribir, digamos, un tiempo, ¿bien? Hacer descansar la mente, y a la semana, por ejemplo, volver, digamos, con ese texto, y seguramente lo podremos entender, o podremos ver algunas cuestiones que en ese momento, como estábamos muy sobre ese texto, se nos pasaba, digamos, por alto. Darle, perdón, a leer a un colega, ¿bien? Leer en voz alta, ¿bien? Eso también ayuda a detectar algunas
falencias en cuanto, digamos, a la redacción. Después, en ese apartado bastante sugerente, es decir, redactar para sugerir, ella da algunas ideas que tienen mucha relación con lo que estuvimos trabajando anteriormente. Utilizar la palabra justa, utilizar términos precisos, un vocabulario simple, preferir el modo activo sobre el pasivo, ¿bien? Pero todo esto, digamos, es, en síntesis, cómo redactar, ya sea un informe de investigación escolar, un poquito más acotado, que uno, digamos, de uno más académico. Tenemos que hacer un buen uso de nuestro idioma. Y, finalmente, existen distintas formas de citar las fuentes, ¿bien?, en una investigación. Acá vemos un cuadro comparativo sacado de una cátedra de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, donde se comparan tres citas, tres normas de citación. Y existen también muchas más. En el caso de que, a ver, lo que siempre uno tiene que hacer es adecuarse, digamos, a una cita, bien, a una norma, perdón, y citar según, digamos, esa norma. Bien, no hacer, digamos, un collage, una mixtura, un poco de esto, un poco de esto, no, una sola. ¿Bien? Si la institución quiere hacer trabajos de investigación escolar que sigan, digamos, también, que citen a los autores con una tipología, bueno, elijan la que quieran, ¿bien?, pero que elijan solamente esa, ¿bien?, que tiene, digamos, sus diferencias a la hora de citar dentro del texto, ¿bien?, como también citar las referencias de las fuentes consultadas. El cuadro me parece bastante gráfico a la hora de presentar, digamos, esas diferencias. En algunas citas, por ejemplo, en las normas APA no se coloca nombres de pila, ¿bien?, el apellido y el inicial del nombre, mientras que en la Chicago y en la MLA sí se coloca el nombre, cambia a veces el orden. El año de editorial en APA se coloca después del nombre de pila, mientras que en el Chicago se coloca al final. ¿Bien? Por eso habría que dedicarle también un mayor tiempo, digamos, a esta temática, pero de acuerdo, digamos, a mi conocimiento, adecúense a una sola, ¿bien?, y vean, digamos, y cómo aplicarla dentro del texto y cómo colocar las referencias, ¿bien?, para no complicarse ustedes mismos, y en el caso que quieran hacerlo, digamos, con los estudiantes, tampoco complicarles la existencia a ellos, ¿bien? También en cada una de los libros que hemos tocado en algunas partes, de capítulos de ellos, se relata, digamos, o se habla sobre este tema. Bueno, profes, espero, digamos, haber sido útil en estos encuentros, y quedo, digamos, a disposición de ustedes si quieren aclarar algo, quieren que se profundice algo, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo tendría una, no sé si me escuchan. ¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal esto? Ya, doña Irene, se la escucha. Muy bien. Bueno, pues a ver si puedo plantear
Es que acabo de escuchar algo, de leer, mejor dicho, algo muy interesante, en donde creo que fue Dewey, el pedagogo, que apuntó que clases, digamos, las clases por lo general, en las clases se respondía a preguntas que los niños no tenían, no se habían hecho. Entonces, sí, va la respuesta, va la respuesta, va la respuesta, pero el niño no se ha hecho una pregunta. Entonces, el que el maestro pueda suscitar estas preguntas es fundamental, ¿no? ¿Cuáles dirías tú, o a lo mejor los profesores tienen ahí ideas de cómo hacer para volver más preguntones a los niños, digamos, que, para que hagan más preguntas? ¿Cómo podemos suscitar el que eso ocurra? Yo no puedo poner mi video, no sé. Ah, ya está, ya está. Bueno. ¿Cómo? O sea, ¿es una pregunta retórica o me estás preguntando en serio? No, yo creo que tú, pero también puede ser para los profesores, ¿verdad? ¿Cómo hacer que suscitar, ¿verdad? El que los niños, o tú con tu experiencia con tus estudiantes, para que los niños hagan preguntas. Porque a veces yo creo que ocurre mucho eso, que no hay preguntas. Por un lado, mientras espero que también que algún profe desactive el micrófono y se anime a intervenir. Muchas veces hay que partir, o siempre, digamos, partir, digamos, de problemáticas que les interese, que les cuestione, digamos, a los estudiantes. Ahí en algunos ejemplos de trabajos de investigación fueron surgidos por intereses de los propios estudiantes. Uno, digamos, en el caso de violencia de género, porque lamentablemente una familiar de un estudiante le sucede eso y los estudiantes querían saber por qué. Y afortunadamente la profe pudo vehiculizar todo ese interés en una buena clase, pero más allá de una buena clase, en un trabajo de investigación. Luego, a ver, también, a ver, no todas las, a ver, no necesariamente cualquier pregunta de este tipo va a generar en una investigación. Posiblemente sí, ¿bien? A veces, digamos, no tenemos los tiempos ni los recursos para poder hacerlo. Pero si nosotros estamos como profes atentos a cuáles son los intereses que los estudiantes tienen y las inquietudes que los estudiantes tienen, y eso, digamos, va a ser el caldo de cultivo donde salgan las buenas preguntas, porque si no, digamos, este estudiante no le va a interesar, digamos, preguntarse de algo que ni le va ni le viene. Hay, en base, digamos, a los que, como comentaba vos, hay una investigadora dentro, sobre todo, de las ciencias naturales, que tiene muchos videos en YouTube y también muchos libros, muchas publicaciones. Melina Furman se llama, en donde justamente en una de esas intervenciones TED, ella comentaba, nosotros preguntamos a los estudiantes de forma, como vos decías, preguntas que el estudiante no se ha hecho y esperamos que nos respondan de esa misma forma. Y justamente ella, dentro de esos artículos, de esos videos, habla de cómo hacer esas preguntas investigables. Es muy buena oradora y comparte todos sus conocimientos, sus experiencias sobre esta temática. Melina Furman. F, porque me está preguntando Celeste ahí, puede repetir el nombre. Melina Furman. F-U-R-M-A-N. Melina Furman. Tal vez hay videos de ella, ¿verdad? En YouTube. Sí, hay. Y algunos de los trabajos, Irene, de cuando
el año pasado hicimos lo de preguntas investigables en la cumbre. Algunas de las fuentes que consulté y que se mencionó ahí en la presentación, unos trabajos de ella. Y sí, es muy clara a la hora de expresar y de comentar cómo hacer, digamos, que nuestros estudiantes también, digamos, se pregunten. Y acá también, así como la escritura académica no es algo, digamos, que aprendemos de un día para el otro, el hacer preguntas tampoco es algo que tengamos la capacidad de hacer de un día para el otro. Yo también recuerdo algo que estuvimos hablando con vos, Irene, sobre los estudios de caso, ¿bien? Que ahí, digamos, una de las características de esa técnica son las preguntas. Y uno debe, además de la narración que les debe presentar a los estudiantes con cierta información, pero no con toda, uno tiene que hacer esas preguntas críticas que ayuden a comprender esa temática y a veces también repreguntar sobre algunas cuestiones que están ahí. Tanto la escritura, ¿bien?, como el poder preguntar son habilidades que se desarrollan con el tiempo. Hay personas que son muy hábiles desde un principio, tanto en la escritura, en la oratoria, como también en las preguntas, pero también, afortunadamente, para muchos hay estas cuestiones que con práctica se van mejorando, no porque uno en un principio no era ni muy hábil en uno o en otro, sí, afortunadamente con ejercicio, con entrenamiento, digamos, poner, digamos, en práctica preguntas, van a ir surgiendo también nuevas ideas, nuevos ejemplos para pulir esas destrezas, esas habilidades. Ernesto, no sé si querías comentar algo recién. Sí, sí, gracias Héctor, muy amable, gracias. Bueno, es que me recordaba una frase de Benedetti, ¿verdad? En relación a las preguntas, ¿verdad? Decía, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, ¿verdad? Nos cambiaron todas las preguntas y eso es lo que muchas veces creo que sucede. Aunque, claro, como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, ¿verdad? Creo que es importante en el proceso investigativo y de hecho, precisamente las hipótesis, como ya veíamos en las otras sesiones, ¿verdad? Sí. La pregunta rectora que va a ir dándole forma a nuestra investigación. Creo que, pues, uno a medida que va avanzando, va afinando un poco más, ¿verdad? Su tema de investigación. Y me llama mucho la atención, no sé si porque me ubico o me identifico más con las historias de vida desde el enfoque cualitativo. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Todas estas, incluso lo que hoy hablaba de las entrevistas, las preguntas que van dándole protagonismo al entrevistado. Y creo que es muy interesante porque ahí entonces el investigador, la investigadora, pues es un medio, ¿verdad? Sí, que va a canalizar de manera ordenada, metodológicamente hablando, ¿verdad? Pues toda la información. Muchísimas gracias, Héctor. No, de nada, Ernesto. Acá estamos hablando de dos paradigmas, de dos maneras de pensar y de construir el conocimiento distintos. Y más allá que sean diferentes, no son, los dos son válidos. Uno, digamos, el tradicional, digamos, el cuantitativo, ¿bien?, que quiere, digamos, generar leyes generales, establecer leyes generales, se apoya más en las matemáticas, más en la estadística, con un marco teórico positivista, neopositivista, todo lo que estuvimos hablando en el primer encuentro, bastante teórico. Y el segundo, vemos el cualitativo, que tiene otros marcos teóricos, que no les va a interesar establecer generalidades, sino comprender lo subjetivo, lo particular, lo individual. ¿Bien? Dentro de cada uno sobre todo, digamos, dentro de las sociales, podemos ver en el interior de cada disciplina distintas corrientes, distintos paradigmas, distintos enfoques, distintas escuelas, tradiciones, que
se impregnan de esos marcos teóricos. La geografía cuantitativa, geografía de la percepción, geografía humanista, geografía de género, geografía que les interese, digamos, en el caso, salvo la cuantitativa, después todo lo otro, lo particular, ¿bien? Y que obviamente utiliza técnicas distintas. Y dentro de la investigación cualitativa, la historia de vida vemos una de las más sí, representativas y de las más interesantes. Y que bien hecho, digamos, es muy lindo leer, es muy ameno leer, digamos, investigaciones que han utilizado esta técnica. Ahí, digamos, las personas que a lo mejor no hayan podido tener contacto con ejemplos de investigación que han utilizado estas técnicas, ahí, digamos, dentro de los primeros de los artículos del primer módulo, figuran algunos, ahí les comenté dos, una que es del la inmigrante Piet Noir, y otra de el Cauca, que se los mostré recién, que utilizan, digamos, esa técnica, no solamente es la entrevista, sino, digamos, utilizando en historias de vida, y lo interesante es cómo narra, cómo teje sí, esos resultados, digamos, bien, de lo que el entrevistador o el investigador va contando junto, digamos, con lo que es importante, con el relato de las personas que hayan participado en la investigación. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, profe Ernesto. Yo quiero ir un poco cerrando ahí para ser respetuosos del tiempo. Pues, si alguien tenía algo más que mencionar, solo quiero recordarle a los docentes el proceso del diploma, a quienes hayan tenido, creo que había que cumplir con requisitos de participación, de estar en las sesiones y también de cumplir con entrega de tareas. Quienes hayan cumplido con esos requisitos, a través de la plataforma nuestra de CROPS, que ustedes tendrán su usuario ahí, pueden hacer la descarga de su diploma. Eso se va a hacer de manera automática. Si alguien tiene dudas sobre su usuario o sobre cómo descargar el diploma, pudiéramos coordinar a través de licenciada Lucrecia Rodríguez. Y licenciada Lucrecia me mencionó que profe Ernesto tenía algo que entregarle a nuestro disertante Héctor Bazán. Entonces también dejo ahí para que termine de hacer el cierre profe Ernesto, con las palabras que tenía ahí para Héctor. Con todo gusto, Carlos Fernando, muy amable. Bueno, pues ya, ¿verdad? Dice que todo lo bueno, pues tiene su final, ¿verdad? Pero también tiene su continuación. Quiero agradecer, ¿verdad? En nombre del Colegio Dr. Rodolfo Robles, a Editorial Piedra Santa, a través de Irene, ¿verdad? Sí, que ha estado con la gestión, ¿verdad? De la formación, muy característico en ella, porque no solamente ha tenido ese grande y hermoso detalle para con nosotros los docentes del Colegio Dr. Rodolfo Robles, ¿sí? Pues también, ¿verdad? En su labor docente, con toda la estrategia, ¿verdad? Y todo el equipo que colabora con ella, ¿verdad? Quiero agradecer en nombre del Colegio Dr. Rodolfo Robles toda la gestión, ¿verdad? De poder realizar esta actividad. También, ¿verdad? Agradecerte, Carlos Fernando, y también a Flor, ¿verdad? Flor, porque ha estado pendiente, ¿verdad? De las inscripciones, los códigos, ¿verdad? Sí. Agradecer a todo el equipo docente y administrativo de nuestro Colegio Dr. Rodolfo Robles por la participación activa, ¿verdad? Sí. Sabemos que pues hay mucha carga laboral también, ¿verdad? Hay muchas actividades, pero han hecho un gran espacio, ¿verdad? Han hecho un espacio, ¿verdad? Para llevar a feliz término, ¿verdad? Esta actividad. Agradecer a la licenciada Susi Monterroso como directora de colegio, ¿verdad? A la licenciada Lucrecia, ¿verdad? A la señora Luqui, que nosotros cariñosamente, ¿verdad? Le llamamos. Pues importante, ¿verdad? Lo que comentaba Héctor, ¿verdad? Saber comunicar por escrito, ¿verdad? El saber, ¿verdad? Sí. Voy a compartir pantalla para, si me permite, por favor, Carlos Fernando, para compartir pantalla el diploma, ¿verdad? Que tenemos para Héctor. Flor, si le pudieras permitir el acceso a pantalla a profe Ernesto.
Ya lo tiene, Ahí estamos. profesor. Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. A ver, ¿dónde es que lo tengo aquí? Permítame. Muy bien, pues entonces acá estoy proyectando el diploma, ¿verdad? El colegio doctor Rolfo, perdón, ¿alcanzan a ver lo que estoy proyectando? Disculpen. Sí. Sí, Sí, sí. muy bien, gracias, muy amable. El colegio doctor Rodolfo Robles, Quetzaltenango, otorga el presente diploma de reconocimiento a licenciado Héctor Bazán por su participación como disertante en el diplomado de investigación brindado a docentes del colegio doctor Rodolfo Robles, Quetzaltenango. Quetzaltenango, 11 de julio del 2022. Aparecen, ¿verdad?, las firmas respectivas de la licenciada Susi Monterroso, directora del colegio, y este servidor, ¿verdad? Sí. Oportunamente, Héctor, vamos a solicitarle, ¿verdad?, el correo electrónico para enviarle el respectivo diploma. Quedamos muy altamente agradecidos, pero también con el listón, ¿verdad? Como diría el padre rector, el padre Chema, ¿verdad? José María Ferrero, tenemos el listón en alto, ¿verdad? Sí, para continuar con nuestra tarea investigativa. Bueno, agradecemos, ¿verdad, Héctor? Todo este tiempo que has tenido con nosotros en ir compartiendo, ¿verdad?, tus investigaciones, tu experiencia, tu expertise, tu sabiduría. Te quedamos altamente agradecidos. Muchas gracias a ustedes. Como colectivo del Colegio Robles, pero ya también, digamos, a la editorial Piedra Santa por permitir, digamos, este espacio que también, digamos, es una instancia de aprendizaje para todos. Para mí también, digamos, porque reviso lo que creo que sé sobre la temática y ayudemos también a mejorar. Y espero que lo que hemos compartido en estos días les sea de sincera utilidad. Sí he visto y he controlado las actividades. Ahí ya viene la parte fea. Sí, digamos, está pues, tengo que ser profe. Sí, digamos, he revisado, digamos, lo de Padlet, les he hecho, digamos, una devolución. Sí, también, digamos, he revisado el análisis de los artículos. Van a recibir una devolución personalizada, digamos, esto está bien, esto está mal, bien, pero estamos. Lo importante es ir transitando, digamos, por este camino. Y desde ya, bueno, también yo estoy muy agradecido por todos ustedes, porque sobre todo, digamos, colegas que después de finalizar su jornada se animan, quieran, digamos, estar conectados, capacitándose. Gracias, Héctor. No sé si Flor, Daniel o licenciada Lucrecia, doña Irene, quisieran cerrar la actividad. Daniel, yo te dejo porque tú eres el director de la escuela de formación y que ha estado realmente muy entusiasta con esto de que realmente esta es la primera capacitación que se hace, formación profesional a profesores, que se hace, digamos, vinculando a una persona de la experiencia de Héctor, ¿verdad? De la experiencia, y que además está en un entorno como Argentina, que realmente está muy adelantada en relación a nosotros, con un grupo de docentes. Este es el primer grupo de docentes en donde eso se logra, creo yo, ¿verdad, Daniel? Y yo te doy la palabra porque tú has estado muy entusiasmado, y yo también, ¿verdad? Y realmente también el equipo Piedra Santa. Flor, Javier,
muy contentos con esta, ¿qué le dijera yo? Aquí hay innovación. Desde el hecho que estamos uniendo, digamos, profesores de Guatemala, de Quetzaltenango, con un profesor como Héctor, pues eso ya es algo que es cualitativamente diferente y que nosotros esperamos que en el mediano y largo plazo pues tenga sus frutos. Daniel. Sí, muchas gracias, doña Irene, y a todo el equipo de docentes que estuvieron por acá. Sí, sí es oportuno que sepan que hay un equipo detrás de esto, apoyando, ya los mencionó doña Irene, y se hizo precisamente por la inquietud de la licenciada Lucky, que nos dijo hace varios meses que quería un curso de buena calidad. Y sin pensarlo mucho, buscamos a alguien que incluso en la primera oportunidad dije, a ver qué nos dice, porque tiene tantas ocupaciones y era un sueño realmente pensar que Héctor nos iba a decir que sí. Me alegré muchísimo, muchísimo cuando nos dijo que él se apuntaba. Y esa respuesta a esto, ¿verdad, estimados colegas? Yo noto que el colegio, el claustro tiene interés de aprender. Se ha visto en la presencia de ustedes en la cumbre, en conferencias. El profesor Ernesto es el de los primeros que está ahí en todas las conferencias, algo, pues Ernesto, que yo le admiro porque es símbolo de humildad, de aprendizaje, de querer avanzar. Bueno, y así hay otros. Héctor nos dio, creo yo, muchos elementos para mejorar nuestros procesos de investigación. Uno piensa que ya todo, pues ya tiene bastante avanzado, pero al escucharlo dice, hay un camino largo por recorrer. Pero Héctor, por lo menos desde lo que yo pude escuchar, estuve en todos los cursos, estos periodos, me queda mucho más claro lo que es la metodología de investigación, la parte el enfoque cualitativo, cuantitativo, las herramientas. Nos diste recursos para poder buscar en internet, herramientas, bueno, que ya lo había dicho, pero tenemos suficiente para mejorar. Entonces esperamos, estimados colegas del colegio, que a ustedes también les haya resultado útil. Ya lo decía doña Irene, es primera experiencia de ser exclusivos para un colegio, así como lo oye. Siempre había sido masivo, siempre, pero bueno, esta vez quisimos decir, vamos a probar con un colegio atendiéndolos casi como quien dice en casita, con un profesional como Héctor, que yo pues cuando lo escucho y lo veo, digo, uff, qué gran oportunidad. Entonces, esto se entregó, los frutos, me imagino que se van a dar con jóvenes que yo me imaginaba jóvenes de colegio en una feria donde presentan investigaciones, casi siempre son otro tipo de ferias científicas, pero creo yo que el colegio de repente nos va a dar ese gusto y ese sería un producto bastante concreto. Muchas gracias a todos, a nombre de la editorial Piedra Santa, de la Escuela de Formación Pedagógica, doña Irene, que siempre nos está motivando a que le pongamos la mirada a estudios sociales. Si alguien aquí voy a hacer la expresión y el icono en esto, es doña Irene, que nos ha hecho ver que sociales va más allá de repetir datos, va más allá de responder preguntas a un contenido. Siempre es el pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos para transformar este país a través de este estudio? Entonces, esto es parte de el contexto que estuvo acá. Muchísimas gracias y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Feliz día. Muchas gracias. Disculpen, antes de que nos retiremos, yo quiero me voy a quitar un momentito la mascarilla para que me puedan escuchar. Disculpen. Quiero dar un agradecimiento muy sincero a doña Irene, primeramente porque siempre ha sido una persona tan extraordinariamente disponible con nosotros. La primera vez que yo tuve la oportunidad de platicar con ella, pues ella decía es que yo quiero platicar con sus docentes porque yo quiero saber cuál es la idea que ellos tienen de enseñar sociales. Y yo creo que fue el primer vínculo que hicimos para poder tener esta convivencia familiar que nosotros llamamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, doña Irene.
por siempre estar disponible para nosotros. Gracias, licenciado Daniel, porque yo sé que para usted ha sido bastante fuerte este reto que juntos empezamos, ¿verdad? El día que tuvimos la reunión, que ustedes decían, bueno, pero va a ser un poco difícil, pero gracias a Dios hoy estamos culminando este sueño, ¿verdad? Agradecerle a profe Ernesto porque él siempre está ahí a la vanguardia queriendo hacer cosas nuevas y él fue uno de los primeros en solicitar que se hiciera este tipo de evento y así que pues agradecerles a todos ustedes, a don Carlos Fernando, ¿verdad? Porque ya nos está acompañando en esta asesoría y muy especialmente el licenciado Héctor, mucho gusto de conocerlo, gracias por ser un sabio, porque dice que sabio es aquel que sabe y comparte con los demás, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, fue un honor para nosotros escucharlo y aprender de usted. Es un experto en el área y como decía el licenciado Daniel, pues un gran honor para nosotros poder haber compartido con usted y que usted haya tenido el corazón de poder enseñarnos un poquito del conocimiento que usted tiene. Así que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias compañeros docentes de la familia robleriana por siempre seguir buscando el magis. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuídense. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego.